Pues hoy os presento el romanticismo musical y para ello os he preparado un visual thinking. Bueno, pues el romanticismo en música comenzó en el año 1810 y duró prácticamente 100 años. El primer lugar donde se dio fuertemente arraigado fue en Alemania y además se consolidaron las ideas de racionalismo. Además, la Revolución Francesa también influyó mucho en esa ideología y sobre todo cabe destacar que la burguesía adquirió un papel muy importante dentro del romanticismo. De hecho, muchos de los burgueses pues ya tenían en sus casas pianos, recibían clases de música, compraban música, partituras, pagaban por ir a conciertos. Para ver sus características musicales las hemos dividido en 3 bloques: sentimiento, libertad e individualismo. Dentro del sentimiento cabe destacar que la emoción va a ganar a la razón. Tened en cuenta que dentro de la música ya la razón queda relegada a un lado y los compositores se basan más en la emoción para componer. Pues sobre todo melodías apasionadas, melodías basadas en lo oriental, melodías basadas en paisajes y además otra de las características fundamentales es que la orquesta crece enormemente y además el piano como instrumento se lleva a su máxima expresión. Por otro lado, los matices dentro de la orquesta y de los instrumentos son al máximo explotados. Dentro de la libertad encontramos que los compositores tienen mayor libertad a la hora de componer y que ya no se encajan dentro de unos moldes previamente establecidos, como por ejemplo era el clasicismo. Esto lo podemos ver en el uso del rubato. El rubato es extender al máximo el tiempo. Además, las formas ya son libres. Antes hemos visto que la música se encajaba en forma tripartita, ABA, en forma rondó. Bueno, pues ahora estos esquemas se rompen por completo. Por otro lado, las obras que más se trabajan son el poema sinfónico, donde la orquesta está describiendo constantemente poemas o una historia o una escena. Por otro lado nace el Lied, que significa canción alemana, donde una voz es acompañada con el piano. Y la ópera. La ópera igualmente llega a su máximo esplendor. En el tercer bloque de características nos encontramos el individualismo. Y sí, es que aquí crece la idea del yo como el centro del universo. Esta idea se lleva al límite con el virtuosismo. El virtuosismo son los instrumentistas que tocan con esa destreza enorme su propio instrumento. Y además el músico está muy bien considerado en la época. Ya pues empieza a cobrar su sueldo y empieza a ser muy valorado por la sociedad. Y ya por último, para terminar, vamos a ver los músicos, hombres y mujeres que hubo en la época. En esta época se conoce que ya había mujeres músicos que comenzaban a desarrollar su actividad musical, pero que tenían las firmas de sus familiares, ya sean maridos o hermanos, para que sus obras tuvieran mayor trascendencia. Dentro de los compositores más importantes encontramos este listado que os dejo aquí y que encontramos un gran legado en su obra: Ludwig van Beethoven, Franz Liszt, Johannes Brahms, Clara Schumann, Richard Wagner, Robert Schumann, Franz Schubert, Felix Mendelssohn, Fanny Mendelssohn, Frédéric Chopin y Richard Strauss. Para hablar de cada uno de ellos podría ser un visual thinking y conocerlos más a fondo porque sus vidas son alucinantes. Bueno, pues estos son los rasgos más generales del romanticismo musical.